Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos. Que el Eterno les dé un día espléndido, lleno de gran bendición, y que meditemos mucho en todos los mandamientos que el Eterno nos da, y sobre todo que podamos atención en los mandamientos que nos atañen para podernos llevar a cabo en este día que nos da el Eterno para servicio. Dice en la parashá Kitizá, que es la que nos toca en esta Shabbat, dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, según sus cuentas, darás cada uno rescate por su vida al Eterno. Cuando se los cense, así no habrá en ellos mortandad al censarlos. Esto dará todo el que es censado la mitad de un shekel, del shekel sagrado de 20 gera de shekel, la mitad del shekel, para ofrenda al Eterno. Todo el que es censado que de 20 años en adelante dará la ofrenda al Eterno. El rico no aumentará y el pobre no disminuirá de la mitad del shekel, para dar la ofrenda al Eterno, para expiar por nuestras vidas. Por vuestras vidas tomarás la plata de las expiaciones de parte de los hijos de Israel y la pondrás para el servicio de la tienda de reunión, y será para todos los hijos de Israel por recuerdo delante del Eterno, para expiar por vuestras vidas. Bueno, el mandamiento del Eterno es, va a haber un censo, pero también se da el ordenamiento para que el censo se haga correctamente. En este caso, hablando del censo, el censar, el contar las cosas según nos muestra la Torá, tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo. Y el lado positivo es que es un mandamiento del Eterno, que fue un mandamiento del Eterno. ¿Por qué? Porque Él ama a su pueblo y lo mandó a que los contara. ¿Qué acaso Dios no conoce el número de los miembros del pueblo de Israel que estaban vivos en ese momento? La respuesta, desde luego, es que sí, Él lo conocía. Entonces, ¿por qué censarlos? De una manera muy especial se nos enseña y nos dicen nuestros sabios que la razón por la cual el Eterno censó a su pueblo es porque ellos obedecen un mandamiento, y eso es una bendición. Todo mandamiento del Eterno, escúchelo bien, todo mandamiento del Eterno es bendición para nosotros, su pueblo. Cada mandamiento, cada mitzvah que nosotros llevamos a cabo, cada juquín, mishpatín, cada uno de los elementos que el Eterno nos da para el cumplimiento de los mismos, es una bendición para el pueblo, que trae como consecuencia, sí, como hemos dicho, una bendición, pero también trae un cuidado muy especial. En el caso del censo, traía como mandamiento, trae una bendición. Pero como todos los mandamientos, tiene preceptos, es decir, cómo llevarlo a cabo, las leyes, la forma en que se tiene que hacer. Aquí el Eterno tiene cuidado al decirle a Moshe Rabbeinu no solamente que hagan el censo, pero también quiénes iban a hacer el censo y cómo iban a ser censados. Y dice: esto dará todo el que es censado la mitad de un shekel. Y entonces aquí estamos viendo una cosa muy interesante. Hay una situación muy importante, y el hecho de ser censado implica que nosotros, en este caso, por ejemplo, cuando tú cuentas tu dinero, estás contando con él, es decir, tú sabes cuándo tienes recursos. Cuando tú cuentas a tus hijos, estás sabiendo que si están 2, que si están 3, que si están los 20 hijos que tuve, etcétera, por decir algo. Cuando tú estás haciendo cuentas para decidir qué tanto necesitas
de mercancías. Si tienes un negocio y tienes que numerar, pues estás contando y tienes que mirar qué es lo que falta, qué no falta. Y todo eso tiene que ver con una forma de administración. Y en el caso del santo, quien es bendito, manda al pueblo de Israel para que sea censado de una manera muy especial, a través de la mitad de un shekel. Cada uno de los varones de 20 años, y aquí ya hay otro requerimiento, de 20 años para arriba, dará su medio shekel. Y esto, con este medio shekel, serán contados, no directamente. Porque hay una situación espiritual ahí que si se cuenta directamente a la persona, de alguna manera causa el ayin hará. Y es una fuerza negativa que no es propia, que no es correcta, y por eso es que el Eterno hace que el Moshe cuente al pueblo de Israel, haga el censo del pueblo de Israel, pero a través del medio shekel. Este medio shekel representaría a la persona. ¿Y qué implicación tiene que sea contado, decíamos, una persona? Esto está diciendo, es un mandamiento. Y para ser censado, la persona tenía que llevar su medio shekel. Y lo daba, se acabó. Y cuando contaban los shekels, supieron cuántos varones de 20 para arriba había. Y eso era lo importante. Entonces, no se contaba directamente por cuestiones de la injará, y esto trae de alguna manera cierta disminución. Por eso incluso se recomienda que cuando tú cuentes tu economía, des una sedaca por la cuenta de tu dinero, para que precisamente el destructor no toque tu economía, especialmente la que estás contando. Cuando se trata del maser, cuando tú te entregan tu dinero, cobras tu dinero o te pagan y apartas el maser, tú estás protegiendo de alguna manera contra el devorador, como nos dice allá en Zacarías. Probadme, dice el Eterno, si no reprendo yo al devorador. Entonces, una de las implicaciones es que se abren las puertas para el ayin hará, es decir, las disminuciones, y estas fuerzas negativas siempre van a querer traer disminución o traer quebranto a la vida del pueblo, y por eso el Eterno está protegiendo. Les manda el censo, pero les dice cómo hacerlo, de tal manera que no sufran ningún quebranto, y en este caso lo tendrían que hacer con medio shekel, y a través de esto se debe de contar. Ya decíamos entonces, si tenemos que contar algo, tenemos que dar alguna ofrenda pequeña, a lo mejor 10 pesos, lo que sea. El caso es que nosotros lo demos. Recordemos que tenemos un botecito y muchos lo hacen, llegan a la hora de la comida, se acuerdan de los pobres y echan en el botecito. Llega Shabbat y para honor del Eterno echan ofrenda para el botecito, y esto es una ofrenda. Van a contar su dinero, echan una ofrenda ahí de lo que quieran. El caso es que cuando tú das algo, proteges tu economía, hablando de la economía, hablando de los recursos, hablando de las cosas que el Eterno te ha dado, en especial las cuestiones económicas. Y en este sentido se protegía al pueblo de Israel por medio de no contarlo directamente. Entonces, aquí hay dos: si lo cuentas directamente hay que dar una ofrenda, y si no la cuentas, y en el caso de las personas, si lo vas a contar, debe de ser una forma indirecta, y en este caso lo hacían por medio de medio shekel. Ese medio shekel se ocuparía después
para el mantenimiento del tabernáculo de reunión. Este es el propósito de parte del Eterno, pero la esencialidad de todo aquello es, número uno, que seamos bendecidos por el mandamiento y que entendamos que cuando nosotros nos prestamos para ser contados, estamos diciendo al Eterno: yo soy parte, yo he decidido ser parte de, yo quiero y yo deseo ser parte de, y por lo tanto el pueblo iba y se censaba, en el momento aquel. Entonces llevaba su medio shekel y pum, y esto sumaba al pueblo de Israel, y eso era lo que era el grueso del pueblo de Israel que podía ir a la guerra. Entonces era importante, sí, porque de alguna manera esto traía también una protección muy especial para el pueblo de Israel en la guerra, y también en los recursos, en los medios. En otras palabras, cada vez que contemos algo, tenemos que hacerlo haciendo una terumá, una aportación, de tal manera que esto quede protegido. Eso es lo que nos enseña la Parashá, y es algo muy, pero muy profundo lo que nos enseña, ya que, como decíamos, hay fuerzas negativas que se dedican a destruir. En el caso, si se contaba a las personas directamente, eso causa disminuciones. Por eso no podemos contar ni a los hermanos en la comunidad, no podemos contar a nuestra familia, no podemos contar nuestros recursos, y cuando lo contamos, en el caso de las personas, indirectamente, como lo hacían a través del medio shekel. Y en el caso de los recursos, tenemos que dar una ofrenda para proteger de alguna manera la disminución o la inhará a nuestros bienes. Esto es lo que nos enseña precisamente la Parashá. El Eterno nos da este mandamiento para nuestro bien. El hecho de que nosotros sirvamos al Eterno es importante, pero el obedecerlo es por beneficio de nosotros. Y entonces esto es importante. Muchas veces nosotros vivimos descuidadamente, pero el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros nos sentamos, o en este caso, todos los que aportaron su medio shekel se consideraban parte del pueblo de Israel, por eso daban su medio shekel. Esa es una manera de comprometerse, en una manera de decir: yo soy, Hashem cuenta conmigo, yo soy parte de las fuerzas guerreras de Israel. Y eso es muy importante, eso era muy importante en ese sentido. Y desde luego ahí en el camino de la vida hay hay momentos en que se tienen que contar a las personas. Por esta razón tenemos que hacerlo de la manera que nos enseña la Torá, y nuestros sabios afirman que esto protege a la persona y da también una bendición muy grande, porque el hecho de que nosotros obedezcamos al Eterno siempre va a traer una bendición a nuestras vidas. Bueno, pues ya hablaremos de esto, que es un tema muy bueno. Que el Eterno, quien es bendito, les dé un magnífico día. Shalom, shalom.